Bueno, a mí, ¿qué me hace colombiano? Que le empuje. Me hace colombiana ser mujer. Usarme voz para cambiar lo que no me gusta del país. La historia que comparto con el resto de los colombianos, la historia de mi país. Ser un hombre negro hace parte de la diversidad de este país. Y nuestras cicatrices que hemos aprendido a sanar a lo largo de nuestra historia. Bienvenidos todos y todas a este especial digital que hemos denominado Conversaciones de Verdad. Este ejercicio tiene su génesis en un mazo de cartas con preguntas sobre nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. ¿Quién quiere ser? Aquí, los invitados e invitadas contarán sus historias y perspectivas acerca del conflicto colombiano, sus adversidades, su resiliencia y sus visiones de esperanza. A ver, yo creo que yo espero de esta conversación ejemplo de vida. Es ese despertar desde la juventud y qué puedo hacer a partir de lo que me vayan a contar. Y no, y aprender mucho, o sea, también cómo aprovechar la excusa del futuro, el presente y el pasado para como armar un rompecabezas del conflicto y de la verdad y lo que ocurrió en el país, pero también desde experiencias muy concretas. Y me parece que el juego de poder utilizar las cartas del pasado, del presente y el futuro como pretexto para llevar una conversación, pues va a ayudar a que la cosa surja. Además es que lo llevan a uno a indagar, a indagar, a indagar. Yo me quiero llevar un par a mi casa. Vamos a tener 3 tarjetas durante la entrevista para hablar del pasado, del presente y del futuro, de tu vida y de tu experiencia personal, pero también del país. La del pasado nos pregunta, ¿cómo viviste tú el conflicto? Por el trabajo de mi mamá tuvimos que irnos a vivir a distintas regiones del país desde que yo era muy niña. Yo era una niña rara porque yo era de las pocas niñas blancas de Valledupar. Uno en Colombia cree que la raza no está tan marcada, pero en realidad sí. Cosa que igual reevalúo todos los días porque, por ejemplo, cuando llegué a Medellín yo era una niña negra para ellos. Y era una cosa impresionante porque tú te empiezas a dar cuenta de la forma en la que se trata tan diferenciadamente a cada raza. Para mí, enterarme que mi hermano figuraba como un guerrillero dado de baja en combate fue muy lamentable. Saber que quienes están para cuidar la vida de los ciudadanos hayan sido quienes hayan cegado la vida a miles de civiles, porque sabemos que habían menores de edad, jóvenes con discapacidad mental. Lo único que les importó era esos ascensos, las medallas, vacaciones y dinero. Entonces es un conflicto que de cierta manera lo marca mucho a uno, de la salud hasta de lo psicológico. Me acuerdo que en esos días, por ejemplo, que eran temas de balacera, y era toda la semana mínimo unas 3-2 horas, escuchando bala, uno comiéndose una fruta y le tocaba dejar la fruta en el balcón y meterse debajo de la cama, tirarse un colchón. Fue como una infancia, y eso a la vez como cohibida, o sea, uno no fue tan libre, uno que es niño que siempre quiere jugar, que nunca se cansa. Tengo un recuerdo en Támara que pues se iban a tomar, todo el mundo se sabía que iba a tomar el pueblo. Yo trabajaba para una ONG inglesa y recuerdo que estábamos visitando fincas y yo empecé a ver montones de guerrilleros caminando hacia el pueblo. En ese momento era por radioteléfono y estábamos en una finca cafetera. Y llegamos allá y suena en el radioteléfono. Dígale a ese muchacho que trabaja con los ingleses que se vaya, que nos vamos a tomar el pueblo. Fue muy angustiante esa escena y otras varias que tuve. Sí, porque uno se siente demasiado vulnerable, ¿no? Como que en cualquier momento puede pasar lo que sea. Pues que tú recibieras justicia o verdad en medio de estos contextos era muy difícil, porque siento yo que en esa época había una clasificación del horror, como la que existe actualmente. ¿Qué clasificación del horror? En esa época más o menos pasó también esta toma paramilitar en la que le cortaron la cabeza a un hombre y jugaron fútbol con la cabeza. Hechos tan aterradores como esos alcanzaban a clasificar. Claro, el resto se minimizaban. Exactamente. Entonces era una cosa muy brava porque tú entendías lo que me está pasando a mí no está bien, pero como no me han matado a nadie, como no me han decapitado a nadie, como no ha pasado un hecho así de aterrador, pues como que todo lo demás empieza a borrar. Se naturalizan un poco las otras formas más sutiles. Y esta carta hace parte de ese pasado del que me está contando.
Y esta pregunta es la siguiente. ¿Qué información le dieron del niño? ¿Qué escuchamos sobre el conflicto? Desde el contexto en el que yo viví, muy poco, lamentablemente. Nunca lo vimos en el colegio como tal. Por ahí una que otra historia de esas de que los papás cuentan. Y lo que escuchamos de mis hermanos mayores era que ellos habían tenido que desplazarse como al Tolima y luego del Tolima llegaron aquí a Bogotá. En ese tiempo como que tenían que estar escondidos en sus casas, tenían que tener mercado o abastecerse de mercado porque no podían salir a las calles. No entiendo muy bien en el tiempo de ellos cuál era la violencia que se vivía. ¿No hablaban Para de ese eso en la tiempo casa con no detalle? se hablaba Pues? de eso. No. Y fue como lo que supe de por qué ellos salieron de sus territorios. Es decir, sabías que venían de otros lugares expulsados por la violencia, pero no se hablaba mucho en la calle, en la casa, de qué era lo que había sucedido expresamente. Ahí viene la importancia de construir memoria, ¿sí? Y de construir en colectivo. A pesar de que yo no viví muchas cosas, no significa que mi posición no sea importante o que la de los otros tampoco lo sea. Hemos ordenado el mundo con un paradigma que es acumulación, poder y éxito. Ese paradigma nos trajo hasta acá y ha generado cosas maravillosas, pero la pregunta es cómo pasamos del paradigma de la acumulación y el poder y el éxito a ordenar el mundo desde el punto de vista del cuidado. Solo la lógica del cuidado tiene futuro para nosotros mismos. ¿Pero qué pasó ese 10 de agosto? Ese 10 de agosto mi hermano llamó más o menos 10 de la mañana a casa de una de mis hermanas que le guardara almuerzo, que iba a ir allá a almorzar y nunca llegó. Coincidía que yo salía a partir del 11 de agosto a vacaciones y normalmente reunía a mis hermanos para compartir un almuerzo. Y fue cuando supe que Jaime no aparecía. En la semana siguiente fui a Medicina Legal a reportar la desaparición, llevé fotos de él y empezó mi búsqueda en ese momento. Cuando estaba buscando a Jaime, vi la noticia de lo que había sucedido con los jóvenes de Soacha. Nunca me imaginé que Jaime formara parte de ese acto tan macabro que se estaba viviendo. La investigadora del CTI me sugirió que buscara entre los que habían encontrado en Ocaña. Les ponen una edad aproximada. Había uno solo que decía 40, 45 años. Ellos tomaron esos datos de ese número NN para poder ver las fotos en un computador y cuando me mostraron las fotos, oh sorpresa, era mi hermano. Y me preguntaron, ¿pero él pertenecía a la guerrilla? Pues yo muy extrañada les dije, ¿cómo? ¿Por qué? Me dice, porque aquí figura como guerrillero dado de baja en combate en Ocaña Norte de Santander. Uy, ¿y ahí qué hiciste? Ahí en ese momento empieza como una ruta más de calvario. A los 2 días me informaron que si era Jaime desde Medicina Legal. Llegamos a Ocaña al día siguiente a las 10 de la mañana. Hice todos los trámites durante el día. Sabíamos que no teníamos recursos para quedarnos a pagar hotel. Cuando en Medicina Legal me dijeron, vamos a ir a hacer la exhumación. Y llegamos a un sitio donde se terminó la carretera. Pararon los carros y me dicen los de Medicina Legal, los carros no suben hasta donde tenemos que ir. Es un camino de trocha, es media hora de camino. Tenemos que subir hasta allá. Y llegamos a la finca de un señor. Más mi sorpresa porque yo esperaba encontrar a Jaime en un cementerio, en una bóveda donde dijera NN, como normalmente lo vemos. Resulta que en esta finca este señor nos contó él que el ejército llegaba y tiraba los cuerpos desde helicópteros porque no había manera de subir los carros. Que eran tantos los jóvenes que habían asesinado que ya no había capacidad ni en el cementerio ni en la morgue de Ocaña. Y él empezó a rentar terrenos en su finca para hacer las fosas comunes. Allí fue donde yo encontré a Jaime. Regresamos esa misma noche para Bogotá. El carro fúnebre venía detrás de nosotros. Y llegamos aquí al día siguiente como a las 2 de la tarde a Bogotá. Esa tarde pues hicieron algo de las exequias y al día siguiente pudimos darle cristiana sepultura. Y después de que hice todo este proceso de traer a Jaime, me fui a Soacha. Empecé a conocer las señoras allí. Les conté lo que había sucedido con mi hermano, que había sido lo mismo que había sucedido con sus hijos. Sabía que esto era algo gravísimo, que no se podía quedar oculto, que nosotros teníamos que denunciar. Sabíamos que nos íbamos a enfrentar a algo muy grave, que es una lucha contra el Estado.
Pero a pesar de todo eso, empezamos a hacer esa tarea de visibilizar estos hechos en espacios como en parques, en colegios, en universidades, haciendo conmemoraciones, haciendo plantones. Y desde entonces venimos visibilizando todos estos crímenes. Hasta que amemos la vida. Somos el colectivo de Mafapo, Madres de Soacha y Bogotá. 14 años de lucha, buscando una verdad plena, que es la que queremos que nos entreguen hoy. Una verdad plena para entregarle a este país, para que se den cuenta que lo que nosotros hablamos nunca era mentiras, que esta lucha ha sido por limpiar el nombre de nuestros hijos. Ya nunca más va a estar ese hijo que me cuidaba. Y yo, el deseo mío es que esto no se vuelva a repetir con nadie, con ninguna familia. Para demostrarle al mundo y a Colombia que mi hijo no era un subversivo, que mi hijo no era un guerrillero. Lucho por encontrarlos hasta que aparezcan y que nunca más esto vuelva a suceder. Que haya justicia y verdad, porque sin una justicia no hay verdad. Para nadie es un secreto que en esta región del país en donde usted nació, históricamente ha habido mucha violencia, pero sigue habiendo mucha violencia. ¿Desde qué momento de su infancia empieza a entender el conflicto? ¿Qué es conflicto para usted desde niño? Las narrativas que pues uno vive en el Pacífico y especialmente en Buenaventura, muy parecido a Quibdó, son algo que de manera directa nos afecta a todos. Por ejemplo, pues hay unos lugares específicos donde se concentra el tema de violencia, grupos, fronteras. Entonces era algo como muy difícil como de comprender, pero a la vez muy fuerte, porque de hecho en mi infancia yo sufría de nervios, yo no podía escuchar cualquier sonido, y eso también generó otro problema porque la gente creaba barreras, ya le daba miedo pues hablar en público, tener amigos, porque uno no sabía si él es amigo, si él no está en una banda, o si el papá o el tío. Un joven que era muy querido en el barrio, pues hablaba con todo el mundo, me tocó ver cómo lo asesinaron. Sí, y me tocó ¿Usted correr. lo vio? Yo vi cómo lo asesinaron. Personas del mismo barrio, personas que andaban con él. Porque Leider no se quedó en una banda criminal, porque Leider no se quedó de pronto por ahí despistadito, sin estudiar y sin oportunidades como muchos jóvenes, no solamente de Buenaventura, sino del país. Bueno, yo creo que ahí es fundamental el tema de la crianza, ¿no? Porque normalmente en los hogares hay un tipo de violencia emocional, y en el Pacífico y en Buenaventura las escucho demasiado, como que usted no sirve para nada. Entonces yo, como doliente, en la ausencia de mi padre y demás cosas de que veía, decía, yo no puedo ser el mismo. Por eso yo creo que no tomé también, obviamente, ese paso de repetir las cosas que vi a diario, porque hay que romper con esas narrativas. O sea, tenemos que negarnos a siempre ver lo mismo y lo mismo y lo mismo. Entonces, por eso yo tomé la decisión como irme más por el tema de la curiosidad, de estudiar, de preguntar, viajar, como cosas diferentes. Y pues bueno, todas esas cosas pues van tejiendo pues la vida de una persona. Y acá traigo las palabras del padre Francisco de Rú en el día que entregó el informe, que siempre se me quedarán en el corazón, y es que estábamos haciendo en el momento en el que estaba pasando todo, en el momento en el que violaban a nuestras mujeres, que arrancaban nuestra tierra, que nos matábamos entre nosotros, porque al final fue eso, ¿no? Una matanza, y ha sido una matanza siempre entre colombianos. Algo tan complejo como la verdad fue lo que la Comisión de la Verdad intentó desarrollar en su informe final. Pero para que nos quede súper claro de qué se trata ese informe final, miren esto. Luego de casi medio siglo de conflicto armado, en 2016 se firma un acuerdo entre el gobierno y las Fuerzas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP. Como parte de este acuerdo, 10 comisionados por el Estado colombiano se encargaron del esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición. La Comisión de la Verdad tiene la tarea de contribuir a esclarecer, a reconocer y superar esos ciclos de violencia, y también un poco el trasfondo
qué hay detrás de todos esos hechos tan brutales. Nos encontramos hoy para rendir homenaje a todos nuestros seres queridos, quienes fueron arrebatados de todas nuestras familias. Pero es necesaria la verdad, porque es que tenemos que reflexionar qué pasó, que nos volvimos así, en qué momento. Y solo seremos libres cuando haya verdad. Y cuando haya libertad, ahora sí va a haber reconciliación, va a haber perdón, va a haber amor y va a haber armonía. El informe es el producto de una investigación que de manera científica sigue un proceso de escucha amplia y plural de todos aquellos que de forma directa o indirecta tuvieron que ver con el conflicto armado en Colombia. Que todo eso que nos ha incomodado, dañado, sea el abono para que se siembre esa semilla de esperanza y se abone con la solidaridad y todos esos valores se traigan al presente para que el futuro sea ese escenario deseado que seguro nos merecíamos haber vivido, pero que si a muchos nos fue negado, no tenemos el derecho a seguírselo negando a otros. Durante 4 años, los comisionados recogieron cerca de 15.000 testimonios individuales y colectivos, escuchando directamente a casi 30.000 personas. Con el apoyo de 186 voluntarios y 996 aliados en Colombia y el mundo, se crearon 28 casas de la verdad en municipios alrededor del territorio colombiano. Nos empuja y nos posiciona y nos eleva la voz, y es que en una entidad del Estado estén nuestras agendas, estén nuestras apuestas, y eso tiene que ser muy importante a la hora de construir leyes, políticas, todo lo que se necesita para que no se repita lo que pasó en el conflicto armado. Llevando a cabo diálogos para la no continuidad y repetición, reconocimientos, contribuciones a la verdad, encuentros y espacios de escucha. Se recogieron más de 23.000 horas de investigación y deliberación, con documentos históricos para abrir las puertas al diálogo y la reflexión. Si a mí me dicen qué hicieron con mi hijo amado, acabo con la incertidumbre. Y de verdad que abrazaré a los que se lo llevaron y les diré, como lo estoy haciendo ahora con otros señores del paramilitarismo y de la guerrilla, quiero que nos abracemos y nos demos un beso y nos miremos a los ojos. Eso es lo más bonito que hemos sacado nosotros de todo este proceso de la verdad. ¿Tú por qué crees que en Colombia nos pasó esto? O sea, ¿por qué llegamos a un nivel de guerra tan degradante como desde tu intuición o desde todo lo que has pensado, escrito, leído? Pues creo que lo más jodido como país es que hemos abandonado las regiones. Falta de presencia institucional y de todos, no es solamente un tema del gobierno, de lo público, sino de personas, de empresas, de hacer presencia, de entender la ruralidad y las regiones desde otra mirada. Entonces, en la medida que no hayan alternativas económicas, pues cualquier actividad económica ilícita que fomenta, que le tira fuego al conflicto, pues se va a dar, ¿no? Colombia tiene la maldición de ser un país muy rico, sí, en riqueza natural. Muchas personas han querido apropiarse de la tierra para poder explotarla. El mineral es de nosotros, de nuestro territorio. Dios, Maregua, los colocó para nosotros. Bueno, en el caso de La Guajira, hoy por hoy, las energías vienen de La Guajira, pero nosotros como pueblo guayú no tenemos luz, ni energía, ni gas en nuestras comunidades. No tenemos ese servicio. Y ese tipo de fenómenos llevan a necesariamente crear de una vez conflictos. Pues porque es como, ¿por qué tú tienes que quedarte con mis tierras a pesar de que yo he estado acá milenariamente, simplemente porque tú quieres hacerlas productivas, ¿cierto? Y además es tu visión de producción, no la mía. Entender que nuestra riqueza competitiva a nivel nacional e internacional está en nuestra biodiversidad, ¿sí? Conozcámosla, ¿no? Usémosla, y yo creo profundamente que en la medida que se conozca, pues vamos a dejar de deforestarla. Si lo que usted hace contribuye a la vida digna de la gente y a cuidar los bienes ecosistémicos del planeta, su acción es ética y su acción es de cuidado. ¿Tú crees que Colombia es un país racista? Sí, creo que es
un país racista, que todavía le falta hacer muchas campañas contra la xenofobia, contra el racismo. Porque el hecho de que una diferencia solamente de color te haga pensar de que tú eres superior a mí. ¿Cómo es posible que por un color de piel usted no me pueda dar un trabajo? Tengo las capacidades, sí. Cumples el perfil, sí. Has estudiado, sí. Ah, es que tienes un color. Ah. Que seamos diferentes no quiere decir que no seamos colombianos. La imagen del Chocó negativa y lastimera ha crecido a punta de noticias falsas porque solo se habla de una cosa y solo se muestra una imagen del Chocó en la pantalla. Un niño desnutrido, casas cayéndose, cuando el Chocó está inundado, cuando... Ok, pero no solamente hay que hablar del Chocó cuando pasa eso. Y eso es lo que nosotros, y en mi caso, trato de hablar de las otras cosas también. Es de alguna manera frustrante cuando uno escucha, es que todo lo quieren regalado. Sí, pero vete un día a Quibdó y trata de teletrabajar en Quibdó. ¿Por qué es tan importante saber la verdad? Bueno, pues la verdad otorga muchas cosas. Otorga dignidad, memoria, reconciliación y más allá de eso nos lleva a un camino de la no repetición. Hablamos desde la escucha de todos y todas los actores del conflicto. Yo creo que, y te lo digo más por la experiencia de las víctimas con las que he trabajado, por ejemplo, con las MAFAPO, que son de las víctimas, creo que han hecho un activismo más relevante. ¿Qué quiere decir MAFAPO? Las madres de falsos positivos. Okay. Jacqueline Castillo es una mujer que es una de las lideresas de MAFAPO y es una de las mujeres a las que yo más admiro por su lucha constante por entender qué pasó. En este momento creo que soy una líder que está luchando por la justicia, por la verdad, por las garantías de no repetición. Creo que lo más difícil en este momento ha sido enfrentarnos a los comparecientes donde nuestra esperanza es la verdad. Y la verdad yo sí considero que puede ser un camino para que empecemos a sanar muchas heridas colectivas que de otra manera no vamos a lograr entender nunca. ¿A quién le creemos? Yo creo que hay que escuchar a todas las partes y sacar conclusiones y construir una respuesta a partir de todo lo que hay en esas partes. Entonces creería que si uno no trabaja desde ese lado, pues simplemente nunca se va a romper ese ciclo de generar víctimas y generar violencia si no se trabaja, por ejemplo, con responsables. Pongámoslo, por ejemplo, una víctima, ¿sí? Si usted le da cariño, comunicación, etcétera, le ayuda a reparar el pasado, a regenerar. Y al mismo tiempo la prepara para que deje de vivir en el pasado y pueda vivir un futuro nuevo. Y eso vale lo mismo para un causante sobre la víctima, para lo que llaman el victimario, que también es una persona. Que tenga heridas. Y el cuidado y el amor lo puede ayudarle a reparar su dolor, porque es que un asesino tiene mucho dolor. Mucho dolor. Uno no entiende lo difícil que es ser privado de la libertad y volver a la sociedad. La solución de una paz total siempre va a ser ese respeto por el otro, porque nunca vamos a pensar igual. Por eso la justicia reparativa es más importante que la justicia punitiva, ¿sí? Porque la justicia reparativa trata de reparar el daño y crear futuro. ¿Ya? La justicia punitiva es simplemente castiga y deja todo igual. Y a nosotros nos ha costado mucho trabajo entender el valor de la justicia reparativa. Es decir, que los seres humanos tenemos segundas oportunidades, tenemos ese derecho. Sí, creería que más que ponerle un número a esas oportunidades, creería que tenemos una dignidad y tenemos la oportunidad de vivir, punto. Nadie debería quitarle la oportunidad de vivir a otra. ¿Cuánto hace? Ese fue el tren de la tarde. ¿Cuánto hace? Una gran forma de hacer que la gente sepa la verdad es por medio de la música. Cuando los paros de Chocó y Buenaventura de 2017, en el centro del país se criticaba que nosotros bailábamos y saltábamos cantando los cánticos del paro. Pero es que bailar para nosotros es resistencia, es otro tipo de fiesta, es otro tipo de celebración, es nuestra forma de llamar
a la protesta. El Chocó existe por los paros, si no nos hubieran desmembrado hace rato. Lo que pasó el año pasado en Cali y en Colombia es que la gente empezó a entender que por medio de la cultura y de la música y de las danzas, otros países han logrado cosas. Y no es de ahora. La lucha de los derechos civiles en los Estados Unidos fueron marcadas por música. Desde la no violencia también. Desde la no violencia, desde los protestantes, porque históricamente y desde ahí tenemos ejemplos que la violencia inicia cuando el Estado entra a reprimir la marcha. Pero a raíz de eso sí siente que, por ejemplo, las instituciones se han deslegitimado. Lo que hay es oportunidades de mejora, siempre. Desde las juventudes, en cómo mostramos también lo que queremos, en cómo queremos actuar frente a las violencias, a las desigualdades, la inequidad, y en también cómo estas entidades se presentan, cómo manejan las situaciones, cómo están estructuradas desde una base. Es más llevar hacia que todos tenemos eso, una oportunidad de ser algo más, una oportunidad de ser diferentes, de partir de cosas diferentes. Debemos seguir construyendo y tejiendo una Colombia comprensiva, abierta al diálogo, para que podamos siempre lograr la paz. Totalmente de acuerdo. Ya tuvimos la posibilidad de escucharnos, tuvimos la posibilidad de construir verdad. Ahora debemos entender el por qué es tan importante y sobre todo quiénes la construyen. Durante más de 50 años, los colombianos vivimos una guerra que dejó miles de víctimas. Tengo cicatrices que con pasados los años, digamos, he querido cerrar ciclos en mi vida y que tristemente todavía queda como ese... Las mujeres han tenido que vivir la guerra de manera desproporcionada y de manera más dolorosa. Y fueron víctimas de violencia sexual, de enamoramiento forzado, de desplazamiento. Y hemos hecho un trabajo de escucha a más de, yo diría, bueno, hemos tomado como 14.000 testimonios individuales, pero hemos hecho un trabajo de escucha probablemente a más de 30.000 personas en muy diferentes comunidades, sectores. La verdad es importante porque todas las víctimas merecen ser reconocidas. Sobre todo, teniendo en cuenta que el 90% de estas víctimas fueron civiles. Hombres, mujeres y niños del común. Hubo hechos violentos para al menos el 20% de la población colombiana. Con el desplazamiento, hoy tenemos la familia regada por todo lado. Cuando entró el paramilitarismo, eso era peor, porque entonces decían que todos eran guerrilleros, que todos... si alguien decía algo a otra persona que tuviera que ver con la guerrilla, los mataban, porque sí. La guerrilla se metió a la finca de mi papá y puso resistencia y debido a eso lo mataron. Y atención, mucha atención, la guerra por el territorio se agravó. Masacre en Algeciras, Huila. Que ante la ola de violencia en Arauca, grupos armados en el departamento del Cauca. Pero las víctimas no son solo los que murieron. También lo son los más de 7 millones de desplazados, los más de 100.000 desaparecidos, las miles de mujeres y niñas que fueron violentadas sexualmente y los más de 35.000 niños y niñas que fueron reclutados. Entonces yo creo que es indispensable también la verdad como un método de sanación, ¿sí? De saber quién y por qué. ¿Por qué? ¿Solamente porque yo soy mujer trans me hicieron eso? Para construir una paz hay que decir la verdad. Porque ya estamos cansados de este conflicto, de esta guerra, donde nadie gana, todos perdemos. Debemos conocer la verdad, porque solo 3 de cada 10 víctimas han contado con algún tipo de atención psicosocial. Esas cicatrices te enseñan que lo que pasaste te hizo hoy más fuerte. Y hoy puedes ser resiliente y poderle enseñar a otros que lo que vos pasaste puedes manejarlo de otra forma. Debemos conocer la verdad, porque la guerra ha alterado nuestros valores, nuestras percepciones y emociones. La guerra ha sido dura para todos y nos ha alejado. Perdonar y seguir adelante, no estancarnos, el pasado sigue siendo pasado
qué del presente y qué del futuro. Yo perdoné en verdad a los grupos que me sacaron de mi país, pero no podemos quedarnos en el dolor. No podemos quedarnos, me pasó, no podemos quedarnos en el pasado. Reconciliación es esa parte fundamental que debemos vivir a pesar de las dificultades que hayamos podido vivir, que va unido al perdón. Debemos conocer la verdad para volver a encontrarnos y sobre todo para no repetir. Es importante que los jóvenes conozcan estas realidades, porque a través del conocimiento de esta tragedia es que vamos a lograr la no repetición. No tenemos tiempo infinito y por lo menos si desenterramos la verdad de cómo se consolidó esta guerra, la sabremos antes de que el conflicto en Colombia solo pase de los padres a los hijos y el ciclo se repita. ¿Qué hacer para que no se repita? Tristemente, cuando olvidamos volvemos a cometer los mismos errores. Entonces es importante saber todo lo que pasó, cómo pasó, por qué pasó y no dejar que se olvide. Recordarlo, tenerlo siempre en cuenta para que no volvamos a cometer esos errores. Vamos es para adelante con el perdón y la reconciliación. ¡Viva Colombia! ¡Viva! ¡Viva la paz! ¡Viva! Resiliencia y sanación. De ahí es de donde salen las grandes historias de éxito, como estas. Sinceramente, acá, por parte de las víctimas, hay que perdonar, porque si no perdonamos y sacamos ese dolor, ese miedo, ese rencor que tenemos en nuestros corazones, el victimario puede pagar, ya sea en especie, con cárcel. Ellos pagan, pero si nosotros no perdonamos, no sacamos ese dolor ni ese miedo de nuestros corazones, vamos a pasar de ser víctimas a ser victimarios nosotros. ¿Dónde está la raíz del conflicto y cómo la sacamos? La no repetición viene siendo el esclarecimiento, viene siendo esa es la raíz, y la no repetición viene siendo el qué hay que hacer para sacar esa raíz. Eso es la no repetición, porque si seguimos cortando apenas el arbolito, ese tronco vuelve a crecer. Es hora de que pensemos con mente fría qué es en realidad lo que nos conviene o si es que realmente queremos seguir como estamos. Les queremos entregar un legado de transformación porque en sus manos también está el cambio y el futuro para este país. Pues aquí estamos gracias a la Comisión de la Verdad que nos dio este espacio tan importante para que podamos contar nuestra historia y pedirles al Estado que por favor ya no sigan negando lo que pasó, que ya no sigan ocultando más la verdad. No tengan miedo de hablar, porque precisamente el poder de la palabra es lo que nos sirve para transformar una ciudadanía. Nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie, ni hacerle mal a su persona aunque piense y diga diferente. Traducción al guayú del artículo 12 de la Constitución de 1991, citado por Jaime Garzón en conferencia en el 97. Con todos los conocimientos que he adquirido a través de los tiempos, de los años en que he estado en estas luchas, con todos los conocimientos que he adquirido en mi familia, con toda la situación que ha vivido el país y que aún vive, a pesar de todo eso me siento libre, pero sabiendo la verdad de lo que sucedió en este conflicto y por qué nos sucedió a nosotras, me sentiré aún más libre. Y esa última palabra que dice libre, ahí estoy, como cuando tú vas volando, te vas liberando de todo y te vas a sentir mucho más libre, libre. Por mi país, ¿qué puedo hacer? Seguir aportando desde mis conocimientos, desde la música. Y si puede colaborar con el más necesitado. Puedo intentar explicar las realidades que tal vez para mí han sido ajenas. Siento que desde el periodismo podemos hacer mucho, pero siempre desde el lado de la gente, porque
el periodismo es un servicio social. También darle la importancia a mi vida que el país no le ha dado a las personas trans. Poniendo todos mis esfuerzos y empeños en que ese país que sueño se cumpla. ¿Quién quiere ser? Quiero ser realmente esa persona que pueda aportar un granito de arena a esta paz que tanto necesita nuestro país. Creo que la manera de construir y aportar a temas de paz es empezando a fomentar el diálogo, a fomentar la escucha sin juzgar al otro. Ahora desde lo colectivo, ¿cómo hacemos para construir país? Para mí de las maneras más bonitas es desde escucharnos, desde nuestra diversidad, desde nuestra pluralidad, empezar a conocernos. Y así es como nacen estos trabajos de tejido social. Tú como periodista desde tu trabajo, ¿qué consejo puedes dar sobre cómo contar ahora esta historia? Creo que nosotros somos muy rápidos en juzgar y en simplemente no entender las particularidades de lo que pudo haber ocurrido con la otra persona que no entendemos. Creo yo que nosotros como periodistas o como narradores mismos tenemos que empezar a entender, por ejemplo, que no está en nuestras manos juzgar la realidad del otro. Los pueblos de la periferia colombiana padecen mucho sobre la desinformación que se habla y las mentiras que se dicen sobre estos pueblos. Que nosotros simplemente deberíamos extender el micrófono y permitir que la otra persona cuente. No juzgar, no decir cómo es que era por cómo vivían o cómo eran, de dónde eran, sino realmente pararse de una disposición de escucha, que creo que ha sido de los mayores aprendizajes de la Comisión de la Verdad, la importancia de la escucha y construir en conjunto. ¿Cómo crees que la cultura o cómo crees que el Estado, incluso los privados, pueden empezar a cambiar esa cultura de la desconfianza que tú dices que es fundamental a la hora de hacer negocios? Yo siento que lo primero que tenemos que hacer es conectarnos a nivel personal y físicamente. El cuidado te enseña también que hacer negocios, ganar, perder no tiene ningún éxito. Que solamente podemos seguir sobre este planeta, todos, con los animales, con las plantas, si aprendiéramos a hacer transacciones ganar, ganar, a nivel emocional, a nivel político, a nivel económico, a nivel espiritual, a nivel cultural y a nivel social. ¿Y qué es hacer transacciones ganar, ganar? Que todos los intercambios que hagamos económicos, espirituales, etcétera, tengan una característica y es que siempre voy a estar haciendo transacciones para cuidar tu dignidad y para hacer posible la supervivencia del planeta. La silvicultura es un proceso bien interesante, un resumen súper cortico de qué es lo que es básicamente poner a producir los bosques. Y eso a la vez ayuda con la conservación porque mantiene los bosques y permite que los animales, por ejemplo, puedan seguir transitando por esas áreas, pero adicionalmente se reducen los niveles de emisión de gases, se reduce la deforestación. Yo creo que aplicar esto a nivel ya con políticas estatales es bien interesante y puede empezar a desescalar buena parte del conflicto que viene precisamente de la productividad de la tierra. Si estuvieran esas alternativas económicas del campo, yo creo que viviríamos en otro país. Pero la idea es cómo logramos hacer un imaginario de que aprendemos a cuidar o perecemos, porque no es una opción. No es si el ser humano aprende a cuidar o no aprende a cuidar. Y la gente dice que es que el planeta está en peligro. El planeta no está en peligro. Si nosotros desaparecemos mañana, el planeta va a seguir girando alrededor del Sol 4.000 millones de años más. ¿Sí? Los que estamos en peligro somos nosotros, si no cambiamos el comportamiento. ¿Sueña con un país en paz? Claro que sí. No sueño con un país sin problemas. Un país sin problemas no se puede. Pero sí sueño con un país que sabe manejar esos problemas y que escoge manejarlos desde la paz, que escoge manejarlos desde la escucha, desde la dignificación, desde el aprendizaje, no desde el olvido, no desde volver a escoger la violencia. Nosotros tenemos que curarnos una herida colectiva demasiado fuerte que tenemos como país y tenemos que darle tiempo, porque somos un cuerpo que sigue sangrando. Creo que lo más importante es podernos estrechar esa mano, podernos reconciliar, pero poder trabajar por dar un mejor camino a nuestros jóvenes, quienes son los que realmente nos han interesado desde que nosotros iniciamos este trabajo de lucha, de justicia, verdad y garantía de no repetición. Un país nos pueda comprender, de que un país pueda respetar
y saber que dentro de este país hay otras diversidades y que somos muy ricos en la multiculturalidad. Aparte de eso, todos tenemos ideas y propuestas, pero si construimos entre todos, pues vamos a hacer un gran país. Yo sueño con un país conectado entre lo rural y lo urbano. Un país donde pues la gente viva con dignidad. Con menos racismo, con menos violencia. Un país exportador, con un país que entienda que ser diferente está bien. Un país con inclusión. Un buen sistema educativo. Con un mejor futuro para nuestras próximas generaciones. Bueno, ¿cómo les fue? Pues muy bien, ¿a ti qué tal? A Matilde, mí- ¿cómo viste la cosa? Bien, súper chévere, aprendí un montón. Pues yo me sentí hasta mal, Lola. Porque les voy a decir por qué. Porque yo a mis 25 años probablemente estaba pensando, o a mis 24 años estaba pensando en cosas como tan banales en la vida y tan poco conectada con la realidad de mi país. Y estos jóvenes ya están haciendo país desde sus territorios, ya están soñando con algo distinto, están transformando realidades. Y digo, hombre, hay potencial en el país y hay algo de esperanza. Eso fue lo que a mí me quedó. Pues yo creo que lo importante de sentarse y de escuchar a los otros y a los que han sido verdaderamente víctimas de la violencia es que uno deja de sentir que la violencia es abstracta, entiende que le sucede a alguien en concreto y eso se logra si uno se sienta a oír. Entonces creo que a mí también lo que me queda es como el arte y la cultura también le sirvió no solo para sanar, sino para contar su historia y para cambiar la historia y para que fuera un motor diferente pues en el país que hoy tenemos. La belleza, la diversidad también, ¿no? Ese yo creo que es el gran patrimonio del país al final. La gente, la diversidad de la gente. La resiliencia. La sí, resiliencia sí. de la gente. Impresionante. Y el tema del estigma, ¿no? Como tenemos un montón de prejuicios y estamos siempre pensando en que el otro tal vez no está tan chévere por cómo está vestido o por cómo habla o por cómo es, desde que no nos acerquemos y ahí se une todo, ¿no? A escuchar a esa persona y a ver cómo es su historia, pues no podemos ponerle una marca a esa persona. Pero es verdad, quitarnos los rótulos. Sí. Y descubrir que debajo puede haber un patrimonio común a todos, un patrimonio humano del que todos hacemos parte al final. Entonces es cuando uno dice como ese prejuicio que yo tengo racista, sí. No es simplemente como un prejuicio, sino que eso tiene un impacto en la vida, en el bienestar de la gente. No son simplemente argumentos, sino que creo que son realidades, o sea, son corazones, son cuerpos, son todo. Esta actividad es replicable. Podemos poner las cartas sobre cada una de nuestras mesas, disfrutarlas y dialogarlas en familia y con amigos, haciendo del diálogo una herramienta cotidiana desde nuestra intimidad. Es ahí donde empieza el cambio. Bernardo Cuero, Temístocles Machado, Bernardo Jaramillo, Álvaro Gómez Hurtado, Yamile Guerra, José Antequera, Rodrigo Lara Bonilla, de la Patria Orlando Sierra, Jaime Garzón, María del Pilar Hurtado, Diego Felipe Becerra y Dylan Cruz, marchando desarmado, Manuel Cepeda, Luis Carlos Galán, Eduardo Umaña Mendoza, Diana Turbay. Si nos quedamos callados nos matan, y si hablamos también. Dijo Cristina Bautista antes de caer, como Mario Calderón, como Elsa Alvarado, como Pardo Leal, como Carlos Pizarro. Volveré a callar, volveré a llorar.
volverá a indignarme esta realidad. Y entonces volveré a pararme, volveré a salir a marchar, a exigir, y con el alma encendida. Hasta que amemos la vida. Hasta que amemos la vida. Hasta que amemos la vida.